¿Has pensado en dedicarte al desarrollo de software? ¿O quieres automatizar tareas sencillas en el trabajo? Si es así, entonces quédate porque este resumen puede beneficiar a cualquier principiante interesado en la programación. Aunque no te convertirá en programador, como una guía para tocar la guitarra no te convertirá en una estrella del rock, proporciona conceptos básicos sobre Python y la programación en general. Escribir código representa el 90% de la programación. Depurar el código representa el otro 10%. Tilde al Schweigart. Para empezar, programar no consiste en unos y ceros volando por la pantalla, sino en crear instrucciones, código fuente, para la computadora. Python es un lenguaje de programación que sirve de intérprete para ti y para la computadora. Conocer determinadas expresiones te permitirá ejecutar las tareas necesarias. No tienes que ser un genio de las matemáticas para escribir código. Solo necesitas lo básico. Además, la codificación requiere creatividad para conectar los bloques de construcción en un programa coherente. Aunque pueda parecer aburrido, es muy divertido. El proceso de aprendizaje requiere práctica, así que empieza descargando e instalando Python desde el sitio web oficial. No tengas miedo de cometer errores y experimentar. Empecemos a aprender para que puedas desbloquear la potente capacidad de tu computadora. La jerga de Python explicada a L igual que cualquier otro lenguaje, Python tiene construcciones específicas dentro de las oraciones. La práctica es la mejor forma de comprender sus comandos, ya que puedes ver los resultados al instante. Veamos algunos ejemplos. Así, 2 más 2 es una expresión donde el 2 es el valor y más es el operador. Puedes utilizar muchos operadores, incluidos los matemáticos. Además, su orden, precedencia, es similar al de las matemáticas. Las expresiones lógicas que evalúan condiciones como o facilitan la escritura de programas que eligen qué código ejecutar o ignorar. Los mensajes de error son una parte normal de la programación, incluso para los profesionales, así que no te desanimes. La gramática de Python contiene reglas para formar expresiones utilizando operadores y valores. Si utilizas una gramática correcta, los demás te entenderán. Del mismo modo, puedes comprobar la corrección de tu expresión escribiéndola en el intérprete de comandos interactivo. Los valores se clasifican en distintos tipos de datos. Los números enteros, int, representan números enteros, 13, menos 50. Los números con coma flotante, floats, presentan puntos decimales. 2,3 o 4,5. Las cadenas, STRs, denotan valores de texto. Buenos días. Los tipos de datos determinan cómo actúan los operadores. Por ejemplo, suma números en la expresión 2 más 2 con resultado 4. Sin embargo, conecta cadenas como hola y señor en hola señor. Para almacenar un valor, ejecuta una sentencia de asignación, como colocar el valor 17 en una variable spam igual a 17. La variable almacena el valor como una caja de cartón etiquetada. Sin embargo, no puedes ponerle a la caja el nombre que quieras. Debes seguir 3 reglas. 1. El nombre debe ser una sola palabra. 2. Puedes utilizar números, letras y guiones bajos. 3. El primer carácter no puede ser un número. La siguiente línea, con el hashtag, es un comentario. Almohadilla este programa dice hola y pregunta mi nombre, que Python ignora, por lo que puedes utilizarlo para tus notas personales. ¿Sabías que? Muchas guías y tutoriales de Python utilizan nombres genéricos de variables como spam, eggs y bacon, en alusión al sketch, Spam, de Monty Python, ya que el lenguaje toma su nombre de este grupo cómico. Estructurar los datos y empiezas a practicar ejecutando algunos comandos, te darás cuenta de que el código se desordena. Las funciones son una forma de organizarlo lógicamente. Las variables que coloques en una función no afectarán a las de otra función diferente, lo que resulta especialmente útil durante la depuración. En otras palabras, una función es un programa dentro de otro programa. En cambio, una lista es un tipo de datos que te permite ejecutar acciones sobre múltiples valores dentro de una variable. Las listas son mutables, lo que significa que puedes modificar y utilizar su contenido en programas que manejen grandes conjuntos de datos. Además, una lista puede contener a otra, formando una jerarquía de valores. Una lista también puede contener varios elementos. Comienza con un corchete y enumera los elementos separados por una coma, como 1, 2, 3. Pero las listas no son el único tipo utilizado para las secuencias de valores.
Por ejemplo, las tuplas se encierran entre paréntesis como las listas, pero no puedes eliminar ni modificar sus valores. Salvaguardan los elementos que contienen. Si quieres alterarlos, puedes sobreescribirlos con nuevos valores de tupla. Recuerda que las variables almacenan referencias a listas en lugar de guardarlas directamente. Por lo tanto, copiar el valor de referencia de la lista puede afectar a otras variables. Otra herramienta crucial en Python son los diccionarios, que ayudan a mapear elementos entre sí. Pueden contener enteros, flotantes, tuplas o cadenas. Mapear estos tipos de datos te permite recrear objetos en código. Por ejemplo, si quieres crear un tablero de 3 en raya, puedes utilizar cadenas para asignar x, 0 o espacio a cada celda. Primero, crea una variable llamada deboard, cuadrícula de 3×3, y asigna un nombre a cada celda. Deboard igual a topl', topem, topr, midl', midem, midr, lowl', lowem, lowr. Cada nombre corresponde a las celdas en la izquierda, centro y derecha para las filas superior, intermedia e inferior respectivamente. Esto define un diccionario llamado deboard que se emplea comúnmente en el juego del 3 en raya, también conocido como tic-tac-toe. Cuando el jugador pone una X o una O en el tablero, asignas este valor a la celda correspondiente entre comillas. En general, Python incluye muchos métodos que te permiten procesar texto. La indexación y el troceado son los más comunes que encontrarás en la mayoría de los programas que escribas. Ya puedes practicar escribiendo un programa utilizando los conceptos que has aprendido hasta ahora. Poner en práctica tus conocimientos es la mejor manera de familiarizarte con Python. Automatiza tareas incluso sin conocimientos especiales de programación utilizando módulos Python. Manipular texto y archivos. La búsqueda de texto es la base de la automatización, por lo que aprender esta habilidad es esencial. Expresiones regulares, regex, son caracteres específicos que significan patrones en el texto, permitiéndote encontrar patrones más allá de una simple búsqueda de palabras. Por ejemplo, puedes utilizarlas para normalizar el formato de la fecha o eliminar automáticamente información delicada de un documento. De este modo, una tarea que llevaría horas realizar manualmente se convierte en un simple clic de botón. Muchas aplicaciones de procesamiento de texto tienen funciones integradas para reemplazar texto utilizando regex. En Python, el módulo re realiza esta tarea. Puedes buscar una coincidencia con search, encontrar varias coincidencias con findall, o sustituir patrones de texto con sub. Las expresiones regulares son frecuentes en tareas cotidianas, como la creación de contraseñas seguras. Un programa determina la seguridad de la contraseña comprobando si contiene números, letras minúsculas y mayúsculas, y caracteres especiales. Aunque puedes probarlas en el intérprete de comandos interactivo, también son útiles los comprobadores basados en web. Una vez que te sientas cómodo buscando y modificando patrones, puedes pasar a procesos más complejos, como leer y escribir archivos. Las carpetas, directorios, contienen archivos. Cada una tiene una ruta que describe su ubicación. La mayoría de las aplicaciones tienen una carpeta dedicada en la que puedes especificar la ruta relativa en lugar de la ubicación completa del archivo en la computadora. Además, el programa puede acceder al texto dentro de los archivos, ayudándote a manipular el contenido. Incluso los usuarios avanzados organizan los archivos manualmente, pero unos conocimientos básicos de programación pueden simplificar enormemente este proceso. Utilizando los módulos OS y Sutil, puedes gestionar archivos copiándolos, moviéndolos, borrándolos o renombrándolos. Como estas acciones pueden plantear dificultades a la hora de ser revertidas, puedes comentar el código y añadir print para confirmar primero el resultado deseado. Sin embargo, tus primeros intentos de escribir código no serán perfectos. Encontrar estos errores requiere herramientas específicas. Las aserciones realizan comprobaciones, si el comando tiene sentido, y muestran condiciones falsas. Las excepciones son útiles para los errores de los que debe recuperarse un programa. El login te permite comprobar tu código mientras se ejecuta. El debugger recorre el programa línea a línea, mostrando el estado de los valores. Los errores son inevitables, así que es mejor saber cómo manejarlos en lugar de intentar escribir programas perfectos. Maneja cualquier formato de archivo. A menudo te encontrarás con distintos formatos de archivo. Mientras que algunos son fáciles de procesar, otros dificultan la extracción de datos.
Comprender cómo manejan la información los distintos formatos te permite manipularla en cuestión de minutos. Por ejemplo, puedes utilizar el módulo OpenPyXL para acceder a los datos de las hojas de cálculo de Excel y modificarlos. De este modo, no tendrás que desplazarte por miles de líneas, agilizando las tareas de forma eficaz. El módulo OpenPyXL te permite hacer estas tareas sin esfuerzo, comparar datos entre filas, hojas o archivos, comprobar si hay espacios en blanco, utilizar los datos de la hoja de cálculo en tu programa. También puedes crear un nuevo archivo de hoja de cálculo utilizando la función OpenPyXL Workbook. A continuación, puedes crear y editar hojas e incorporar datos de otros archivos, sitios web o del portapapeles. Utilizar la expresión regular mencionada anteriormente te permite estandarizar el formato de los datos dentro de tu hoja de cálculo, como direcciones o números de teléfono. Del mismo modo, existe el módulo PyPDF2 para manipular documentos PDF. Por desgracia, uno de los inconvenientes de trabajar con este tipo de archivo reside en descifrar el texto. Los datos pueden no transferirse perfectamente o no transferirse en absoluto debido a la complejidad del archivo. En cambio, el módulo Python Docs simplifica el tratamiento de los documentos Word. Puedes manipular el texto, aplicar estilos y añadir elementos como párrafos, encabezados, imágenes o saltos. Mientras que los archivos PDF y Word muestran los datos de la mejor manera para el lector, es difícil para los programas leer y escribir en ellos. Ahí es donde entran en juego JSON y CSV. Python se integra perfectamente con estos formatos, ya que están diseñados específicamente para ser procesados por software. Utilizando los módulos CSV y JSON, estos archivos se convierten en valiosas herramientas para gestionar hojas de cálculo y datos de aplicaciones web. Escribir código para extraer y modificar datos en diversos formatos de archivo te permite abordar necesidades específicas no satisfechas por programas comerciales. Extraer datos de varias fuentes ayuda a crear conjuntos de datos sencillos y organizados, para que la información necesaria esté a unos segundos de distancia. Las posibilidades son infinitas. Ahora que has repasado los métodos básicos de manipulación de datos, veamos cómo utilizarlos para simplificar el trabajo diario. Código planificador. El siguiente paso en la automatización es ejecutar programas sin tu supervisión. Por ejemplo, puedes programarlos para que se ejecuten a una hora determinada o con regularidad. De esta forma, pospones las tareas que consumen mucho CPU para cuando estés inactivo, como cuando duermes. El módulo Time te permite desarrollar programas con las funciones Time y Time Sleep. Curiosamente, el intérprete de comandos interactivo muestra el tiempo en segundos desde la Unix Epoch, medianoche del 1 de enero de 1970. El módulo DateTime funciona mejor para dar formato a la fecha. También puedes utilizar el programador integrado en tu sistema operativo. Automatizar correos electrónicos. Los mensajes de texto y los correos electrónicos siguen siendo los tipos predominantes de comunicación en línea. Es posible escribir programas que permitan a dos computadoras comunicarse directamente, analizar correos electrónicos en busca de datos o crear valores de cadena a partir del asunto y el cuerpo de los correos electrónicos. Aunque los mensajes de texto requieren algo más que una conexión a Internet, algunos módulos te permiten enviar textos SMS utilizando programación. Añadir notificaciones o recordatorios a tus programas abre nuevas oportunidades y los lleva a nuevos niveles. La mayoría de las habilidades son transferibles. Considera cómo tu experiencia única puede ayudarte en otros aspectos de la vida. Modificar imágenes. El módulo Pillow puede procesar imágenes, como JPG y PNG, modificando su tamaño, rotación o recortándolas. Prueba utilizar los métodos ImageDraw para añadir formas o texto a una imagen. También puedes escribir código para realizar funciones similares a las de Photoshop, transfiriendo a las imágenes tus habilidades para procesar texto. Ser bueno programando no es muy diferente a ser bueno resolviendo sudokus. _al_Swigart. Empieza con proyectos sencillos para adquirir experiencia. Con el tiempo, podrás crear programas complejos que te restarán horas de trabajo. Prueba diferentes módulos para automatizar cualquier tarea, nunca volverás a hacerlas manualmente. Conclusión. Automatizar tareas puede parecer complejo al principio. Después de todo, has escogido este resumen porque eres nuevo en programación.
Sin embargo, los conceptos tratados son sencillos, por lo que la práctica constante y un poco de creatividad darán grandes resultados. La humanidad ha superado destacadamente la época de reescribir y buscar información manualmente durante horas. Python es una herramienta excelente que libera tu agenda para que puedas trabajar en tareas que requieran atención humana. Además, existen módulos de terceros diseñados para satisfacer diversas necesidades. El esfuerzo inicial que necesites para automatizar una acción te compensará por 10. Así que, sigue aprendiendo y explorando. Prueba esto, escribe código en el intérprete de comandos interactivo para ver cómo funciona en la práctica. Familiarízate con los errores comunes en Python. Crea un juego sencillo como 2048 para poner a prueba tus habilidades.